Dios te bendiga, mi querido amigo. Estamos un día más, ¿cierto? Una noche más acá en el live nocturno para poder aprender un poquito, ¿cierto?, sobre lo que es la palabra del Señor. Y estamos estudiando, ¿cierto?, la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Y el día de hoy nos toca estudiar, ¿cierto?, el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Así que ahí te invito, ¿cierto?, a poder estar atento al consejo de la palabra del Señor y ver qué principio, ¿cierto? La palabra del Señor nos transmite el día de hoy, ¿cierto?, para nuestro tiempo. Así que antes de comenzar este tiempo, ¿cierto?, de enseñanza bíblica, este tiempo en la presencia del Señor, vamos a orar. Ya vamos a pedir la bendición del Señor para que Él nos acompañe en este tiempo de lectura, exhortación de la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida, la salud. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en todo tiempo. Señor, tú eres bueno. Amado Dios, en esta noche te adoro, te alabo, te exalto. Amado Dios, tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Señor Padre, bendice, Dios mío, este tiempo. Amado Dios, que podemos estudiar tu palabra, Dios mío. Abre nuestra mente, entendimiento, nuestro corazón, para que lo que escuchemos, Señor, con tu ayuda, lo podamos poner por obra. En el nombre poderoso de Jesucristo te pido todo, Señor. Amén y amén. Amén, mi querido amigo. La palabra del Señor dice, ¿cierto? En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, lleva por título la parábola del sembrador. Y dice así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, esta parábola, ¿cierto? La parábola del sembrador es una de las parábolas, ¿cierto?, más importantes, podríamos decir, que el Señor entregó, que el Señor enseñó. Y esta parábola a nosotros precisamente nos habla del desafío misionero que tenemos nosotros de poder compartir la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a predicar la palabra, ¿cierto?, a las personas no creyentes, vamos a predicar la palabra al mundo, nos vamos a encontrar con estos cuatro tipos de terreno. ¿Ya? Esta parábola también la podríamos llamar, ¿cierto?, la parábola del tipo de corazones que nosotros nos vamos a encontrar cuando evangelicemos. Nos vamos a encontrar con corazones duros, ¿ya? Corazones que son como ese camino duro, ¿cierto?, que no recibe la palabra y que después viene el enemigo y roba, ¿cierto?, la semilla del evangelio que trata de ser sembrada en su corazón. Hay mucha gente hoy en día que tiene el corazón duro por diferentes situaciones, ya diferentes circunstancias. Quizás, ¿cierto?, ellos tienen el corazón endurecido porque han creído en una falsa doctrina, en un falso evangelio. Puede ser también que tienen el corazón endurecido por las malas experiencias que a ellos les ha tocado vivir. Puede ser que tengan el corazón endurecido, ¿cierto? Porque quizás pidieron algo un día al Señor y en la voluntad del Señor Dios no se lo dio, entonces ellos quedaron, ¿cierto?, heridos, lastimados, ¿cierto? Entonces el corazón endurecido muchas veces puede ser por diferentes circunstancias, y el corazón endurecido representa a las personas que no reciben el Evangelio, ¿ya? Y también acá la palabra habla, ¿cierto?, de que la semilla cayó, ¿cierto?, entre pedregales. La semilla cayó entre pedregales. ¿Qué es lo que representan, cierto, acá los pedregales? Los pedregales son aquellas personas que reciben la palabra del Señor, pero muchas veces, cierto, cuando empiezan a venir las pruebas, los problemas, las situaciones difíciles, las personas, cierto, se apartan de los caminos del Señor al venir las pruebas. Nosotros debemos tener claro
mi querido amigo, ¿cierto? De que nosotros los hijos del Señor vamos a pasar por pruebas, por problemas, por situaciones difíciles. Ya el Señor dice en su palabra que Él prueba a sus hijos, ¿cierto? Como el oro en el crisol. Y la prueba, ¿cierto? Desde el punto de vista del Señor es una oportunidad para que nosotros demostremos nuestra fidelidad al Señor. Pero muchas veces, ¿cierto? Las personas cuando pasan por prueba y no tienen una madurez espiritual y no entienden los procesos del Señor, muchas veces ellos creen que Dios lo ha abandonado o que Dios, ¿cierto?, lo está castigando o que ellos no son hijos de Dios o muchas veces, ¿cierto?, las personas han sido engañadas, ¿cierto?, con un falso evangelio, diciéndole quizás si tú vienes a Cristo ya jamás vas a tener un problema o una enfermedad o situación difícil. Entonces cuando vienen las pruebas muchas veces la gente se asusta también, ya, pero la Biblia dice de que nosotros vamos a pasar por pruebas. La palabra de Dios dice, ¿cierto?, de que en el mundo tendremos aflicción, pero en medio de las pruebas nosotros debemos confiar. Bueno, mucha gente, ¿cierto?, que es como el terreno con piedras, mucha gente cuando vienen las pruebas se alejan de los caminos del Señor. Dice la palabra también de que parte cayó, ¿cierto?, entre espinos. Y acá los espinos representan las cosas de este mundo, los afanes de este mundo, las riquezas, ¿cierto?, el ganar dinero, las distracciones que ofrece el mundo, las cosas secundarias que muchas veces le roban el primer lugar al Señor. Hay mucha gente, ¿cierto?, que quiere servir al Señor o que quiere creer en Dios, pero está tan comprometida con cosas del mundo que eso es un impedimento para su crecimiento en la vida espiritual. Y finalmente las cosas del mundo terminan sacando a las personas, ¿cierto?, de la iglesia y terminan ellos, ¿cierto?, perdiéndose por no poner en prioridad, ¿cierto?, el reino de Dios y su justicia. Mi querido amigo, hay una tremenda recompensa, ¿cierto?, en poner a Dios en primer lugar. Dice la palabra del Señor, si nosotros buscamos el reino de Dios, su justicia, si ponemos a Dios en el primer lugar de nuestra vida, Dios se va a encargar de todo lo demás. Pero hay mucha gente que prefiere poner, ¿cierto?, su trabajo, sus amigos, la diversión, las cosas secundarias, ¿cierto?, en primer lugar, y finalmente esas personas, ¿cierto?, no llegan a tener una relación correcta con el Señor. Pero también la palabra nos dice de que cuando nosotros vamos a ir a predicar el Evangelio, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con buena tierra. Y esta es la gente hermosa, la gente preciosa, que recibe el mensaje del Evangelio, que cree en Jesucristo, que acepta al Señor como su Señor y Salvador, que se someten a la palabra de Dios, que vienen a la iglesia, que pueden ser discipulados. Y con esa gente, mi hermano, hay que trabajar, hay que enseñarle, hay que discipularle. Y esa gente que es buena tierra, dice la palabra que empieza a dar fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Todo va a depender, ¿cierto?, del compromiso que ellos tengan, van a empezar a dar fruto, ¿cierto?, en los caminos del Señor. Así que qué tremendo es esto que nos enseña la palabra, ¿cierto?, de los tipos de terrenos con los cuales nosotros nos vamos a encontrar cuando vamos a salir a evangelizar. Veamos ahora, ¿cierto?, el versículo 10 y dice así la palabra del Señor. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oyan y ni entiendan, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Acá, ¿cierto? Esta sección de la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 10, lleva por título, ¿cierto?, el propósito de las parábolas. ¿Qué es lo que es la parábola? ¿Ya? ¿Qué es lo que es una parábola? La parábola es una historia, ¿cierto?, que tiene principios espirituales que nos enseñan, ¿cierto?, principios espirituales y que está basada en hechos reales, ¿ya? La parábola es diferente, por ejemplo, a la alegoría. La alegoría, ¿cierto?,
¿cierto? O la fábula, ¿ya? La alegoría o la fábula tiene hechos ficticios, ¿cierto? Donde muchas veces hay personajes como los animales, los árboles, ¿cierto? Que pueden hablar, ¿cierto? Que pueden interpretar algo, ¿cierto? Igual dar una enseñanza espiritual, pero la alegoría o la fábula es con hechos ficticios, ¿ya? En cambio, la parábola es una historia, ¿cierto? Basada en hechos reales y que tiene principios espirituales que transmitirnos a nosotros. Jesús cuando enseñaba ocupaba mucho este método, ya el método de las parábolas. Enseñaba al Señor verdades espirituales por medio de ejemplos, de ilustraciones, de las cuales se sacan principios espirituales para nuestra vida como hijos del Señor. Y qué importante, mi querido amigo, es que nosotros podamos, ¿cierto?, ilustrar la palabra del Señor con ejemplos de nuestra vida, que nosotros podamos ilustrar, ¿cierto?, lo que Dios hace por medio de un testimonio, por medio de alguna historia, ¿cierto?, que nosotros conocimos, por medio de una vivencia que a alguien le tocó vivir, porque esto nos ayuda a nosotros a poder comprender mejor las verdades que la palabra de Dios nos enseña. Acá la Biblia dice, ¿cierto?, de que muchos oían las parábolas y no las entendían. Bueno, muchos oían las parábolas y no las entendían porque no estaban dispuestos a abrir su corazón al Señor. Ya tenían el corazón duro, el corazón endurecido y no querían oír la palabra del Señor. Pero dice la palabra de que sus discípulos, ¿cierto? Ellos le preguntaban al Señor y el Señor les enseñaba el significado de las parábolas, ¿ya? Entonces, mi querido amigo, tú cuando leas la Biblia, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, yo leo la Biblia y no entiendo nada. Claro, la persona que le pasa eso es porque todavía sus ojos espirituales no han sido abiertos, ¿ya? Y eso es muy normal cuando uno es nuevo en los caminos del Señor o cuando uno viene recién llegando a los caminos del Señor y uno está poco familiarizado con la vida devocional, con la oración, con la lectura bíblica y uno va a la Biblia y muchas veces no entiende, pero a medida de que tú vas buscando del Señor en oración, en la lectura de la palabra, tus ojos espirituales van a empezar a ser abiertos. Y si tú, por ejemplo, tienes alguna duda, tú tienes alguna consulta, muchas veces cuando tú lees la palabra del Señor y no la entiendes, tú puedes preguntarle también a tus pastores. Hay Biblias de estudio hoy en día, ¿cierto? Donde tú puedes buscar un comentario bíblico, ¿cierto? Que te ayude a poder interpretar el texto bíblico. Y lo más importante de todo, tú puedes orar y preguntarle a Dios mismo, ¿cierto? Decirle, Señor, mira, yo quiero entender tu palabra, quiero aprender de tu palabra, revélame, ¿cierto? Lo que tu palabra dice, ayúdame a entender la escritura. Ya eso tú también lo puedes hacer y el Espíritu Santo te va a ir ayudando, ¿cierto? A medida de que tú vayas leyendo la palabra del Señor. Acá la Biblia dice, al que tiene se le dará más, ¿ya? Es decir, si tú te esfuerzas por aprender de Dios, por trabajar para Dios, por comprometerte con el Señor, Dios te va a dar cada día más, te va a dar más revelación, te va a dar más áreas de servicio, te va a dar, ¿cierto?, más responsabilidad en su reino. Pero también, ¿cierto?, el que no se esfuerza, el que no quiere crecer, ¿cierto?, simplemente se va a quedar estancado o va a ir menguando en su vida espiritual. Veamos ahora, ¿cierto?, Mateo capítulo 13 en el versículo 18, cómo Jesús explica la parábola del sembrador. Dice así la palabra, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, ¿cierto?, el enemigo, Satanás el diablo, y dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Acá nosotros podemos ver de que el Señor se daba el tiempo de poder explicar las parábolas, ¿cierto?, a sus discípulos cuando ellos tenían alguna duda, alguna consulta. Entonces dijimos que cada vez que nosotros salgamos a evangelizar, cada vez que nosotros vamos a predicar al mundo, nos vamos a encontrar por lo menos con 4 tipos, ¿cierto?, de personas.
los corazones duros, algunas personas que reciben la palabra, ¿cierto?, al momento, pero cuando vienen las pruebas, las dificultades, se alejan después del Señor. Vamos a encontrar también personas, ¿cierto?, que van a recibir la palabra, pero las tentaciones de este mundo al final van a hacer que esas personas abandonen los caminos del Señor, pero también nos vamos a encontrar con personas genuinas, ¿cierto?, que van a recibir la palabra, van a creer en el Evangelio, van a aceptar a Jesús en su corazón y van a empezar a crecer en su discipulado, ¿cierto?, con el Señor. Así que qué tremenda verdad espiritual, porque muchas veces cuando nosotros salimos a predicar la palabra del Señor, ¿cierto? Hay cristianos que se frustran, ¿ya? Cuando se encuentran, por ejemplo, con personas que no quieren recibir el Evangelio. Hay cristianos, ¿cierto?, que se enojan cuando las personas rechazan el Evangelio. Hay personas, ¿cierto?, que no quieren saber nada con los caminos del Señor, pero Dios en su palabra nos advierte, ¿cierto?, de que esto es predecible, de que vamos a encontrar gente con el corazón duro, vamos a encontrar gente que aparentemente va a creer, pero cuando vengan, ¿cierto?, las pruebas, los problemas se van a alejar. Vamos a encontrar gente, ¿cierto?, que muchas veces va a estar ahí entre el mundo y la iglesia, ya, y finalmente muchos de ellos van a optar por el mundo, pero también vamos a encontrar personas genuinas, personas, ¿cierto?, verdaderos discípulos que aman al Señor y empiezan a crecer en su vida espiritual. Quizás, ¿cierto?, primero su compromiso es al 30, después al 70 y finalmente algunos pueden llegar hasta ser pastores, líderes, ministros del Señor cuando llevan su compromiso hasta el 100% y lo dejan todo, ¿cierto?, con tal de servir al Señor. Así que qué tremendo esto. Dios nos ayude a poder comprometernos, ¿cierto?, al 100% con el Señor. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a poder crecer en nuestro compromiso espiritual y trabajar en la obra del Señor. Veamos ahora Mateo capítulo 13, en el versículo 24, lleva por título Parábola del trigo y la cizaña. Dice así la palabra del Señor. Le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Mi querido amigo, cuando Dios hizo el mundo, ¿cierto? Cuando Dios formó este mundo, cuando Él hizo la creación, el Señor dice en la Biblia que todo lo que Él hizo era bueno, ¿ya? Todo lo que Él hizo era bueno. Dice de que Dios miró la creación, la contempló y dijo, ¿cierto? Todo esto es bueno. Dios plantó la primera pareja en el huerto del Edén, Adán y Eva, ¿cierto? Y Dios le dijo, mira, de todo esto ustedes puedan disfrutar, de toda esta creación, ustedes son mayordomos, pueden disfrutar de esto, pero solamente les voy a pedir, dice el Señor, de que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman, ¿cierto? Ciertamente van a morir, ¿ya? Y ¿qué es lo que había sucedido? Ya en el cielo. En el cielo Dios tenía sus ángeles y uno de sus ángeles, ¿cierto? Que era un querubín, ya, que se llama, ¿cierto? ¿Cierto? Lucero de la mañana. Ese ángel se rebeló contra el Señor, ya se rebeló contra el Señor junto a otros ángeles y fue expulsado. Ese ángel se llama Satanás, el diablo, ¿cierto? El enemigo, la serpiente antigua. Bueno, la cosa es que ese ángel vino, ¿cierto?, a la creación, vino, ¿cierto?, ahí al huerto del Edén y tentó a la primera pareja. Y desde ese día en adelante entró el pecado en el mundo. Dios creó el mundo perfecto. Dios hizo todas las cosas buenas, pero este ángel, ¿cierto?, tomando la forma, la apariencia de una serpiente, tentó a la primera pareja y desde ese día entró el pecado en la humanidad. Y desde ese día en adelante nosotros vemos dos tipos de personas, ¿cierto?, en el planeta Tierra. Vemos a aquellos, ¿cierto?, que aman a Dios, que creen en Dios, que quieren servir al Señor, que quieren hacer bien las cosas para Dios, que creen, ¿cierto?, en la salvación, en la vida eterna. Pero vemos también otra corriente, otro tipo de personas
que rechazan las cosas de Dios, que quieren vivir a su manera. Por así decirlo, vemos la descendencia de Caín, ¿cierto? Y vemos también la descendencia de los hijos del Señor. Entonces el mundo hoy en día está así, de esta manera. El mundo está mezclado, ¿cierto? Con buena semilla, con trigo y también con cizaña. ¿Sabía usted de que la cizaña con el trigo, ¿cierto? Esta plantita, ¿cierto? Son muy parecidas, son muy semejantes, pero el trigo se inclina, ¿ya? El trigo se inclina. Esto es un principio, ¿cierto? De que los hijos del Señor nos humillamos ante el Señor, pero la cizaña, ¿cierto? No se inclina. Y algo también, el trigo lleva fruto, la cizaña es paja solamente que no sirve para nada, ¿ya? Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, dice la palabra del Señor, que por sus frutos los conoceréis. Entonces acá el Señor dice, bueno, hay que dejar crecer lo uno y lo otro, ¿cierto? Hasta el día final, hasta el tiempo final. Hoy en día, aún dentro de las iglesias, ¿cierto? Hay trigo y hay cizaña, hay verdaderos hijos de Dios y hay personas, ¿cierto? Que no son hijos de Dios, que están ahí, ¿cierto? Que van quizá a una iglesia, pero nunca han cambiado su vida, nunca han tenido un encuentro con Jesús, no tienen una relación verdadera con el Señor. Entonces, esto está mezclado ya. El que conoce los corazones, obviamente, es el Señor. Nosotros muchas veces podemos ver por fuera, podemos ver la apariencia, pero el que conoce realmente la mente, el corazón, la vida del hombre, lo que el hombre hace en los secretos, ¿cierto? La intimidad del hombre es el Señor. Dios solamente conoce quién es verdaderamente un hijo de Dios y quién simplemente es paja, ¿cierto? Es cizaña. Entonces dice la Biblia de que en el día del juicio, ¿cierto? Dios va a apartar a los buenos de los malos. A los buenos el Señor les va a dar vida eterna, salvación. Y a los malos el Señor le va a dar condenación eterna, el infierno, el castigo eterno, ¿ya? Así que mi querido amigo, si uno no quiere ir a parar a la condenación eterna, ¿qué es lo que debería hacer la persona? Primeramente debería creer en Jesucristo. Segundo, debería arrepentirse de sus pecados. Lo tercero debería, ¿cierto?, vivir una vida en obediencia para el Señor y vivir, ¿cierto?, todos los días de su vida para el Señor, obedeciendo a Dios, siguiendo a Dios, viviendo su vida para Dios, si uno quiere ir al cielo. Pero si la persona, ¿cierto?, rechaza el mensaje del Evangelio, no hay ni un otro lugar, ¿cierto? La Biblia no dice de que existe un nirvana, ni que existe reencarnación, ni que existe, ¿cierto?, un limbo, ni que existe nada de esas cosas, sino que solamente después de esta vida hay dos lugares, ¿ya? El cielo o la condenación eterna. Así que hoy nosotros tenemos, mi querido amigo, la capacidad de poder decidir, ¿cierto?, dónde queremos pasar nuestra eternidad. Hoy esa decisión está en nuestras manos, pero el día, ¿cierto?, que Cristo venga, ¿cierto?, por segunda vez, ya esa decisión la va a tomar el Señor. O el día que nosotros partamos de este escenario de la vida, ¿cierto?, que puede ser hoy, mañana, en un mes más, en años más, solamente Dios lo sabe. Ese día ya nosotros nos vamos a tener la capacidad de poder decidir por Cristo el día que partamos de este escenario de la vida. Así que mientras hay vida, hay esperanza, mi querido amigo. Veamos ahora, ¿cierto?, la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 31. Dice así: parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñitas que hay. Y cuando el Señor empezó su ministerio, Él empezó solo, ¿ya? El Señor después llamó a Andrés, llamó a Pedro, después llamó a Juan, llamó a Santiago, y así el Señor poco a poco empezó a formar un grupo, ¿ya? Un grupo de discípulos. Después ya vemos de que lo seguían 70 discípulos, después ya vemos de que lo seguían multitudes al Señor. Y hasta el día de hoy, ¿cierto? De que hoy en día los cristianos a nivel mundial somos muchísimos, ¿cierto? Los que hemos creído en el Evangelio, pero el reino del Señor comenzó pequeñito, como un grano de mostaza, ya empezó con la persona y la vida de Jesucristo. Esto también es un principio muchas veces
para las iglesias locales, ¿cierto? Cuando muchas veces comienza una congregación, comienzan dos, tres, cuatro, ¿cierto? Y el Señor poco a poco va añadiendo a su iglesia los que Él quiere hacer salvo. Porque el reino de Dios, ¿cierto? Va a crecer, ya el reino de Dios es de crecimiento, ya Dios siempre va a añadir a su iglesia los que Él va a salvar. Así que para que Dios, ¿cierto?, pueda seguir añadiendo a su iglesia los que Él quiere salvar, nosotros debemos seguir predicando la palabra con fidelidad, debemos seguir orando al Señor, debemos seguir dependiendo de que Dios, ¿cierto?, va a seguir obrando salvación, va a seguir tocando corazones y que Dios va a seguir llamando, ¿cierto?, a su evangelio a los que Él quiere salvar. Entonces, pero el reino de Dios es un reino de crecimiento, ¿ya? Veamos ahora Mateo 13, versículo 33, la parábola de la levadura. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura la levadura, ¿cierto? Este ingrediente que se ocupa para el pan, ¿cierto? La levadura tiene la capacidad de fermentar la masa, ¿cierto? La harina y hacerla crecer. Ya para eso se ocupa la levadura. Y acá dice de que el reino de los cielos es así, es como la levadura, ¿cierto? Que va a hacer crecer el reino de los cielos. Entonces, mi querido amigo, el reino de los cielos acá una vez más nos dice de que es de crecimiento, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto? Cuando uno empieza en los caminos del Señor, o cuando uno empieza una obra, ¿cierto? A predicar el Evangelio, a tratar de levantar una iglesia, hay muchos pastores que se frustran, se ponen tristes, porque predican y la gente no se salva, ¿ya? Pero si uno persevera en los caminos del Señor, Dios va a ir añadiendo a su iglesia. Ya con el paso del tiempo, si uno es fiel, si uno sigue predicando, si uno sigue perseverando, Dios va a ir añadiendo a la iglesia. Ya poco a poco el Señor va a ir dando un crecimiento. Y nosotros debemos tener fe de que esto es así. Veamos ahora el versículo 34. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Acá nosotros vemos de que por qué Jesús utilizaba las parábolas para poder enseñar, ¿cierto?, la palabra del Señor. Nosotros los predicadores debemos buscar todos los medios posibles, ¿cierto?, para poder enseñar la palabra del Señor de forma correcta. Debemos ocupar historia, ilustraciones, ¿cierto? Debemos ocupar parábolas también, que dijimos que son historias con un principio, una enseñanza espiritual. Debemos ocupar todos los medios para poder transmitir la palabra del Señor con fidelidad, de una forma clara, también entendible a la gente que oye el mensaje, y también, ¿cierto?, con el propósito de enseñar la voluntad del Señor. Nosotros, mi hermano, no sacamos nada, ya si somos teólogos, por ejemplo, grandes teólogos, y hablamos con palabras difíciles a la congregación, que muchas veces ni siquiera los teólogos, los grandes teólogos entienden. No, nosotros debemos hablar de una forma clara, sencilla, la palabra del Señor. Esto no significa de que uno no estudie, ¿cierto?, o que uno no se prepare, pero, ¿cierto?, uno debe hablar de una forma que sea entendible el mensaje para la congregación. Yo recuerdo una historia, ¿cierto? Había una vez un hermano que había salido recién del seminario, ¿ya? Había salido recién del seminario, y el hombre, ¿cierto?, venía con una pila de libros, ¿cierto? Todo lo que había aprendido en el seminario, homilética, hermenéutica, exégesis, ¿cierto? Crítica histórica, ¿cierto? Crítica textual y todo el tema. Y llegó a una iglesia, ¿cierto? Una iglesia muy humilde, muy sencilla. Ya entonces le dieron la oportunidad a este hermano, ¿cierto?, a este seminarista, que predicara, ¿ya? Y este seminarista habló sobre el pecado de la concupiscencia, ¿ya? Entonces empieza su sermón y empieza a predicar, es que la concupiscencia acá, la concupiscencia allá, la concupiscencia, la concupiscencia, la concupiscencia, y nunca se detuvo a explicar qué es lo que era la concupiscencia, ¿ya? Entonces, cuando después termina el sermón, le dice a un hermanito muy humilde ahí, le dice, hermano, levanta una oración, ¿cierto?, que nos bendiga por medio de este mensaje ya que hemos entregado. Y el hermano dijo,
cuando oró, dijo: gracias, Señor, Padre, porque trajiste un hombre sabio a nuestra iglesia, un hombre teólogo, dotado, con mucha palabra, con mucho estudio, y yo te pido, Señor, de que cada día tú lo llenes más de tu concupiscencia. Qué tremendo, ¿cierto? Qué tremendo es lo que pasa, ¿cierto? Cuando muchas veces la gente ocupa términos ya complicados, enredados para poder ser grandilocuentes, ¿cierto? Para poder dárselas de sabiondos muchas veces. Y muchas veces, ¿cierto? La gente no entiende lo que las personas quieren predicar. Nosotros debemos predicar, ¿cierto? De forma clara, de forma sencilla, sin agregarle, sin quitarle, sin enredarnos, hermano. También mucha gente hoy en día predica el Evangelio con tantas cosas enredadas, ¿cierto? Tantas cosas complicadas, y al final nosotros debemos predicar lo que la palabra dice, ¿cierto? De forma tratar de ocupar las palabras más claras, más entendibles, cosa que ojalá hasta un niño en la iglesia pueda entender de qué se trató el mensaje, ¿ya? A todo esto, la concupiscencia es el pecado de los deseos de la carne, ¿ya? El pecado de los deseos de la carne. Significa el término concupiscencia, ya por si acaso. Mateo capítulo 13, ¿cierto? En el versículo 36, dice: Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos les dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Acá la palabra del Señor nos dice de forma clara, ¿cierto?, que la paja será quemada, ¿cierto?, en el horno de fuego, dándonos a entender de forma clara que el destino para las personas, ¿cierto?, que rechazan el Evangelio y que viven en pecado, será la condenación eterna, el infierno, ¿ya? Pero también dice que los justos, ¿cierto?, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Precisamente me encontraba el otro día haciendo un video, ya que hablaba del infierno, de estos dos destinos, ¿cierto? El cielo y el infierno, y que las personas, ¿cierto?, que no creían en el Evangelio y que vivían en pecado y rechazaban a Jesús, no tenían medio para ser salvos y iban a ir a parar a aquel lugar de condenación eterna. Entonces me acuerdo de que una persona me escribió ahí y me puso, ¿cierto?, en un video, un comentario, decía: no, porque la palabra infierno es el Gehenna, ¿cierto? Y el Seol, ¿cierto?, en hebreo, y es el Abadón en griego, ¿cierto? Y eso en realidad son ideas de San Agustín en el siglo I. Bueno, yo le dije: ¿sabes? Mira, acá Jesús, cuando habla del infierno, el Señor no habla en un sentido metafórico, ¿ya? El Señor no habla en un sentido, por así decirlo, dando a entender otra cosa. Él dice: después de esta vida solamente hay dos destinos: el castigo eterno o la salvación eterna. No hay más, ¿ya? No hay más. Hay un lugar de tormento, de lloro, de lamento, con fuego, y hay también, ¿cierto?, un lugar de gozo, alegría, de paz y de bendición. La Biblia solamente propone esos dos lugares para pasar la eternidad. La Biblia no habla de ningún otro lugar, ni tampoco nos dice de que son figuras literarias, ¿cierto?, que para explicar algún símbolo o algo. No, el Señor, cuando se refiere a esto, lo habla de forma muy clara, ¿ya? Y el lenguaje que ocupa el Señor, ¿cierto?, describe el peligro de que una persona vaya a parar a aquel lugar si es que no cree o no se arrepiente, ¿ya? Entonces, mi querido amigo, hoy en día la gente, ¿cierto?, muchas veces, para tratar de calmar su conciencia, trata de buscar muchas explicaciones, ya trata de creer una mentira que ellos mismos han formulado, ya, para poder así tener paz mental, ¿cierto?, sobre qué es lo que será su vida después de
que hayan partido de este escenario de la tierra, ¿ya? Entonces en eso la gente ha inventado muchas cosas, el nirvana, la reencarnación, que el infierno es esta tierra, dicen algunos, ¿cierto? Que la tierra, la vida presente, ¿cierto? Que esto es un infierno. Entonces la gente ha tratado muchas veces de buscar una explicación, de darle ello una interpretación, pero el Señor es muy claro, ¿ya? Es muy claro en su palabra y nosotros debemos creer lo que Jesús dice, ya en su palabra. A todo esto, ¿cierto? Hay hoy en día predicadores que no les gusta hablar sobre este tema, no les gusta nombrar la palabra infierno, ¿cierto? Porque la gente se puede asustar, se puede ir, ¿cierto? Se puede ofender, ¿cierto? Si es que le hablan de la palabra infierno, de condenación. Y bueno, yo no lo hago, ¿cierto? Tampoco en un tono grosero con ustedes. Simplemente yo le digo lo que la palabra de Dios dice, ¿cierto? Y cada uno tomará su decisión, ¿cierto? Según lo que la palabra de Dios diga. Si una persona quiere rechazar el Evangelio, no quiere creer, bueno, ese es tema de ellos. Y yo le digo solamente lo que la Biblia dice, dónde va a ir a parar esa persona el día de mañana, ¿ya? Pero si tú quieres creer en el Evangelio, yo te digo lo que la Biblia dice y promete para aquellos que creen en el Señor. Pero al final, cada uno va a tomar su decisión, si acepta o rechaza el mensaje, ¿ya? Yo solamente te digo cuáles son las consecuencias de la decisión, ¿cierto?, personal que tú puedas tomar frente a estos dos caminos que te propone el Señor. Entonces, eso, mi querido amigo. Veamos ahora Mateo capítulo 13. En el versículo 44 dice tesoro, el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El Evangelio es algo de gran valor, ya, de un tremendo valor. Y acá lo compara como un tesoro que un hombre encontró en un campo. Y este hombre, para poder recibir esta bendición, ¿cierto? Dice que vendió todo lo que tenía para poder comprar ese campo y así obtener ese tesoro, ¿ya? Entonces, mi querido amigo, el Evangelio es lo más importante, el regalo más importante que Dios le puede dar al ser humano. El Evangelio es lo más maravilloso, lo más hermoso, ¿cierto? Es la buena noticia que Dios tiene para el ser humano en este tiempo, ¿ya? Entonces, aquellos que creemos en el Evangelio, lo dejamos todo con tal de seguir a Jesús. Ya aquellos que realmente creemos, ¿cierto?, en el Evangelio, lo dejamos todo para seguir a Jesús. Ya, y yo te invito a poder tomar esta decisión también, aceptar a Cristo en tu corazón, dejar las cosas del mundo, ¿cierto? Dejar el pecado y poder comprometerte con el Señor, ya. Esa va a ser la mejor decisión que tú puedas tomar en esta vida presente. Veamos ahora versículo 45, dice, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado perlas preciosas fue y vendió todo lo que tenía y la compró, ¿cierto? Acá también nos ilustra lo mismo, ¿cierto? El Evangelio es como una perla preciosa que alguien se da cuenta de ese tremendo valor, vende todo lo que tiene para comprar esa perla de gran valor. Así es el Evangelio, ¿ya? Lo que Dios nos ofrece a nosotros es muchísimo mejor a lo que el mundo te puede ofrecer. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? El mundo te ofrece solamente las algarrobas que comen los cerdos. Eso es lo que te ofrece el mundo. Dice la Biblia de que un padre tenía dos hijos, ¿ya? Y uno de los hijos le quiso pedir la herencia, quiso ir al mundo, probar el mundo, las cosas de este mundo, y dice de que cobró la herencia, se fue al mundo, malgastó todo, ¿cierto? Lo que el padre le había dado, su salud, su riqueza, todo, ¿cierto? Lo malgastó y finalmente terminó comiendo la algarroba, ¿cierto? Que comían los cerdos. Eso es lo que el mundo ofrece, ¿ya? Pero dice de que cuando él entró en sí y recapacitó y se dio cuenta de dónde había caído, ¿cierto? Que había salido de la casa de su padre solamente para vivir miseria ya en el mundo, dice que recapacitó y dijo, voy a volver donde mi papá, porque ahí, ¿cierto?, hay abundancia de pan. Ahí, cierto, aunque me reciban como un siervo, como un esclavo, pero voy a volver. Y cuando él va volviendo, dice la palabra de que el padre sale al encuentro, lo abraza, lo besa, le pone calzado, lo baña, lo limpia, le pone anillo, cierto, en la mano y lo recibe completamente haciendo fiesta, gozo y alegría, porque Dios no quiere que las almas se pierdan.
Dios no quiere, ¿cierto?, que las personas se condenen. Dios no creó el infierno para que el hombre fuera a parar allí. Dice la Biblia que fue creado para el diablo y sus ángeles, pero las personas van a parar ahí por su rebeldía, porque son testarudos, porque son rebeldes, ya porque allí son castigados, ¿cierto?, por los pecados que han cometido y no se han arrepentido, ya. Pero Dios no quiere que tú vayas allí, Dios quiere, ¿cierto?, que tú vayas al cielo. Dice la palabra de que Él tiene preparado para sus hijos, ¿cierto?, moradas, ya, en las cuales nosotros vamos a ir a morar con el Señor. Así que, mi querido amigo, esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, veamos el versículo 47. Estamos en Mateo 13:47. La red, dice: Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin de este siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El reino de los cielos es como una gran red. Esto nos habla a nosotros del evangelismo, ¿ya? Cuando una persona va a pescar, ¿cierto? Tira la red, un medio para poder pescar es la red, ¿ya? Ellos tiran la red y cuando la persona, el pescador, recoge la red, dentro de la red, ¿cierto? Pueden venir pancobras, pueden venir pescados, pueden venir cholgas, pueden venir diferentes tipos, ¿cierto?, de animales del mar, ¿ya? Y cuando el pescador lo lleva a la orilla, ¿cierto?, muchas veces lo que no le sirve lo tira a un lado y lo que sirve conserva, ¿ya? Así es también el evangelismo. Nosotros vamos a predicar al mundo. Solamente Dios conoce los corazones, solamente Dios conoce la intención de los corazones, solamente Dios conoce la vida del hombre, ¿cierto?, en lo íntimo, ¿ya? Entonces nosotros tiramos la red y muchas veces a la iglesia llega de todo tipo de personas, ¿ya? Gente buena, gente mala, gente bendecida, gente, ¿cierto?, problemática, llega de todo tipo de personas. Pero el que va a hacer el filtro es el Señor, ¿ya? El Señor se encarga después de cuando una vez llegan a la iglesia a empezar a tratar con las personas, ¿cierto? Los que son hijos del Señor van a perseverar hasta el fin, los que no son hijos del Señor finalmente, ¿cierto?, se van a perder, ¿ya? Ese filtro lo hace el Señor, ¿ya? Así que eso, ¿cierto?, es lo que se trata la parábola de la red. Dice: tesoros nuevos y tesoros viejos, en el 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos dijeron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Acá el Señor dice: mira, todo escriba, ¿cierto?, todo maestro de la ley, sabio, ¿cierto?, en la palabra del Señor, saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y así es como nosotros vamos predicando el Evangelio, con palabras del Antiguo Testamento, palabras del Nuevo Testamento, con historias, ¿cierto?, que una vez contamos hace tiempo, pero ya quizás la gente la ha olvidado y hay que refrescarle la memoria, y también con historias nuevas, ¿cierto?, anécdotas nuevas que muchas veces nos van ocurriendo en el día a día y nos ayudan también a nosotros a poder, ¿cierto?, enseñar la palabra con claridad. Así que todo maestro de la palabra, ¿cierto?, va sacando de su tesoro de enseñanza cosas nuevas, cosas viejas, para poder enseñar la palabra del Señor. Veamos ahora el versículo 53. Jesús en Nazaret dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Acá dice la palabra del Señor de que Jesús visitó, ¿cierto?, la ciudad de Nazaret. Y cuando visitó la ciudad de Nazaret,
se encontró, ¿cierto?, con la incredulidad de la gente de ahí de Nazaret, la gente que lo conocía. Y acá el Señor mismo dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, ¿ya? Muchas veces nosotros cuando le queremos predicar a nuestra familia, familiares, a nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo, muchas veces, ¿cierto? Ellos no quieren recibir la palabra porque no somos profetas, ¿cierto? En nuestra propia tierra, ¿cierto? Ellos no, es como nos miran como uno más simplemente, ¿ya? Y muchas veces no quieren recibir la palabra. O aún esto nos puede pasar aún dentro de nuestra iglesia, ¿cierto? Cuando muchas veces nosotros le predicamos a la iglesia, tantas veces que hemos escuchado al pastor, dicen, ya, una palabra más, ¿cierto? Pero a ti te llegan a predicar a otra iglesia y qué tremendo avivamiento, ¿cierto? La gente llora, la gente pasa al altar, la gente acepta a Cristo, ¿cierto? Y nadie es profeta en su propia tierra. Y a Jesús mismo también le pasó. Durante el ministerio de Jesús, ¿cierto? Eh, También su familia, ¿cierto? En oportunidades no creyó en el ministerio del Señor. Ya en una oportunidad en los evangelios dice que lo buscaban porque decían que está fuera de sí. En el evangelio de Juan también los hermanos le decían, bueno, si tú quieres darte a conocer al mundo, hazlo ahora en la fiesta, ¿cierto? Porque durante el ministerio de Jesús no creían los hermanos que Jesús era el Mesías, el Cristo, ¿ya? Acá la Biblia también nos habla, ¿cierto? Nos dice de que la gente de ahí decía, bueno, ¿cierto? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Es decir, la Biblia dice de forma clara de que Jesús tenía medios hermanos. Nosotros sabemos, ¿cierto?, de que Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese fue un milagro que Dios hizo, ¿cierto?, en el vientre de María, pero después María con José, ellos como matrimonio tuvieron una vida normal, ¿cierto? Y tuvieron más hijos también, ¿ya? Entonces acá nombra, de hecho, los hermanos, ¿cierto?, de Jesús, ¿cierto? Dice Jacobo, José, Simón, Judas, y también tenía hermanas, ¿ya? Entonces, mi querido amigo, Jesús nació por obra, gracia del Espíritu Santo, sin intervención, ¿cierto?, de hombre. Pero después, ¿cierto? María con José, ellos tuvieron, ¿cierto?, más hermanos, ¿cierto? Tuvieron más hijos, ¿cierto? Entonces Jesús tuvo también medio hermanos, ¿ya? Y ni aun su familia, ¿cierto?, creía parte de sus hermanos en el ministerio de Jesús. Y esto también nos puede pasar a nosotros, quizás cuántos de nosotros tenemos en nuestra familia hermanos, hermanas, papás, ¿cierto?, que no han entregado su vida, su corazón al Señor. Pero nosotros debemos perseverar, mi querido amigo, ¿ya? Debemos seguir predicando la palabra, seguir hablando de la palabra del Señor, seguir compartiendo el Evangelio, seguir siendo ejemplo, ¿cierto?, del Evangelio cuando cumplimos con la palabra del Señor. Y Dios, ¿cierto?, en su tiempo va a ir tocando los corazones, va a ir obrando salvación, ¿cierto?, en aquellos que el Señor quiere salvar. Y nosotros debemos perseverar simplemente, ¿ya? Debemos perseverar para que Dios obre y se glorifique en nuestra familia. Así que, mi querido amigo, este es el estudio, ¿cierto?, de Mateo capítulo 13, ¿ya? Hoy día estuvimos hablando sobre la parábola del sembrador, estuvimos hablando también sobre la parábola del trigo y la cizaña, ¿ya? Estuvimos hablando de que el reino de Dios es un reino que crece, ¿ya? Y también estuvimos hablando de que en el reino de Dios llega toda clase de personas, pero finalmente es Dios quien va, ¿cierto?, a hacer la separación entre los buenos, los que realmente creyeron en el Señor y se entregaron de verdad a Jesucristo, y aquellos que solamente eran pura apariencia, ¿ya? Así que si tú quieres ser parte de la familia de Jesús, estuvimos viendo eso el día de ayer, ¿cierto? ¿Qué es lo que decía el Señor? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Si tú quieres ser parte de la familia de Jesús, tú tienes que hacer lo siguiente: creer en Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y vivir en una vida en obediencia para el Señor. Si tú haces eso, ¿cierto?, tú vas a ser un verdadero hijo del Señor, un verdadero discípulo de Jesucristo. Así que oramos, ¿cierto?, para poder entregar este tiempo de enseñanza en la presencia del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, por la vida, la salud. Gracias, Señor, Padre, por este tiempo que tú permites que podamos orar, que podamos, Señor, leer la palabra. Amado Dios,
Dios, amado Padre, ayúdanos, Señor, a poder conocerte más cada día, a poder servirte, Dios, en espíritu, en verdad. Padre, bendice a las personas que se han conectado, también a los que van a ver después este video, Señor, bendícelos también, Señor, en gran manera, Padre, que cada día podamos conocerte más, entender más tu palabra, tu voluntad. Amado Dios, te damos gracias por todo. Y dejamos este tiempo de enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi querido amigo, que Dios te bendiga muchísimo, ¿cierto? Ahí te invito a poder conectarte, ¿cierto? Los otros días que vamos a estar haciendo live y vamos a estar, ¿cierto? Estudiando el Evangelio de Mateo, ya capítulo a capítulo, verso a verso, párrafo a párrafo, historia por historia, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Amén, así que Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo, mi querido amigo, y nos estamos viendo ahí en otra oportunidad. Muchas bendiciones.